Gracias, Brian, también ahí por hacer el retoque en la escenografía que está media rebelde esta noche, ¿no? Se nos quiere escapar, pero Brian ahí la va a pegar para que no se escape. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Venimos estudiando algunas cosas que tienen que ver con Moisés, ¿sí? Ya estudiamos de cuando Moisés es salvado del agua, y entonces por eso la princesa le pone Moisés. De ahí vimos cómo llega Moisés desde que lo salvan del agua hasta tener 80 años y encontrarse con Dios en una epifanía, en el encuentro con Jehová allá en la zarza. Y después vimos que desde la zarza pasaron un montón de cosas hasta que Moisés con su vara abre el mar rojo. O Jehová, a través del brazo de Moisés, y a través de la vara que tenía en el brazo Moisés, abre el mar rojo y entonces pasan victoriosos y cantan un himno de victoria, Moisés y María del otro lado del río. Y hoy veremos qué pasa desde ahí hasta que Moisés tiene que golpear la roca, tiene que golpear la peña en Horeb para que salga agua, ¿sí? Hoy iremos viendo el camino desde el Mar Rojo hasta Horeb. ¿Están listos? Vamos a avanzar hacia eso, hacia ese lindo caminito que siguieron los israelitas. La pregunta antes de ir a leer el camino que recorrieron los israelitas desde el cruce del Mar Rojo hasta llegar a Horeb es: ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Será que necesitamos leer esto? ¿Será que será importante y tiene sentido estudiar estas cosas? ¿Será que en la Biblia aparece algo, aunque sea una puntita de algo que me diga que es necesario estudiar esto para mí ahora que vivo en el año que estoy viviendo? Después de un montón de años, después de más de 3.000 años que pasó, ¿será necesario hoy destinar 30 minutos para hablar acerca de eso? Bueno, vamos a preguntarle a la Biblia si es necesario. Y por eso te voy a pedir que me acompañes a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, y ahí vamos a leer algunos textos y vamos a ver si es necesario meditar, reflexionar en lo que hemos decidido reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo en esta semana, que es la historia de Moisés y el éxodo de los israelitas junto con Moisés en el desierto. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Cuando llegamos a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Así que me está hablando de la manifestación de Dios como nube y como fuego, y me está hablando del mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miren qué interesante. Así que eso nos sirve como ejemplo. Se dice que una persona sonsa, una persona necia, es aquella que se confunde, se equivoca 2 veces en la misma cuestión, o más de 2 veces. Entonces, esa persona se le dice que es un tonto. Mirá, otra vez se equivocó en lo mismo. Se dice que la persona inteligente aprende de sus propios errores. Entonces ya no se equivoca 2 veces en el mismo error. Pero se dice que el sabio aprende de los errores ajenos. No necesita equivocarse él para aprender, sino que ve cómo el otro se equivocó y dice, yo a eso no lo voy a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿dónde cuadramos nosotros? ¿A dónde te situarías vos en esta noche de acuerdo a tu vida y a tus decisiones de esta semana? No vamos a ir más allá porque seguro que no nos acordamos, pero en esta semana te acordás. Y en las decisiones que vas tomando en esta semana, ¿cómo te definirías? No digas nada, ¿sí? Esto es entre vos y el Señor. Pero ¿cómo te definirías? ¿Como sonsa, como inteligente o como sabia? ¿Te definirías como tonto, como inteligente o como sabio? Si aprendemos con la ayuda del Espíritu Santo a aprender de los ejemplos bíblicos y no cometemos los mismos errores que ellos, entonces seremos sabios. Si no aprendemos de ellos, si aprendemos de nuestros propios errores, aunque sea, llegaremos a ser inteligentes. Pero si seguimos vez tras vez cometiendo nuestros propios errores, entonces seremos necios. Y los necios no se salvan.
Para los inteligentes hay mucha esperanza. Los sabios, en la sabiduría divina, son aquellos que alcanzan salvación y vida eterna. Entonces los sabios no tienen problemas. No, los sabios igual tienen problemas. Lo que pasa es que le preguntan al Señor cómo resolver esos problemas. Y buscan fortaleza en el Señor entre medio del problema, porque la palabra de Dios tiene promesas maravillosas. Y entonces dice, por ejemplo, en Isaías, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. La palabra no te dice que no vas a pasar por el agua. La promesa es que cuando pases por el agua, el Señor te va a acompañar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. No te dice que no vas a pasar por el fuego, te dice que no te vas a quemar, pero al fuego hay que atravesarlo. ¿Cuántos de ustedes atravesarían el fuego? Yo no. A menos que sea un fuego espiritual, no sé, pero viste, imagínate que está todo prendido fuego así, tengo que atravesar. No, me voy por acá, doy la vuelta, estás loco, me voy a quemar los pelos. ¿Alguna vez se quemaron con fuego? ¿Vieron el olor a pelo quemado? Es horrible, ¿no? Pero la palabra de Dios me dice que aunque tenga que pasar por el fuego, el Señor va a estar conmigo. Hay personas que pasaron por el fuego literal como Sadrac, Mesac y Abednego, o Misael, Ananías y Azarías, como eran sus nombres originales, y el Señor estuvo con ellos. Tanto así que Nabucodonosor en el capítulo 3 dice, pero no tiramos 3, hay 4 dentro del horno. Ahí estaba Barelahim, el hijo de los dioses, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios tiene ejemplos para nosotros y eso es lo que estamos haciendo en esta semana, pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo que a través de un instrumento humano deficiente nos presente su palabra para que aprendamos de los errores de los israelitas para no cometer los mismos errores nosotros, el Israel moderno. Y entonces con ese pensamiento vamos a ir a ver ahora el camino desde el río, desde el Mar Rojo hasta la roca que Moisés golpea en Horeb. Vamos a orar y vamos al libro de Éxodo. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por traernos aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra nos quiere hablar. Tú nos quieres hablar a través de ella y tu palabra no vuelve vacía. Te pedimos, Señor, que cumplas esa promesa entre nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía, que te escuchemos a ti, que tu palabra nos transforme, que nos haga renacer de una simiente incorruptible, como prometes en 1 de Pedro 1:23. Que tu palabra genere fe en nuestros corazones, como dices en Romanos 10:17. Que al salir de aquí salgamos distintos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Acompáñenme, vamos ahora a recorrer el camino con los israelitas. Éxodo capítulo 15, versos 22 al 27. Lo primero que se encuentran los israelitas al salir son aguas amargas. El que los lidera, Moisés, ya conoce esa tierra. Él vino para acá y ya conoce lo que hay para allá. Sabía seguramente Moisés que se le venían las aguas amargas, así que imagínate como líder del pueblo, como el pastor de ese rebañito de 2 millones de personas, 100.000 más, 100.000 menos. Entonces ahora viene pensando, ¿qué vamos a hacer en Mara? Porque van a ver el agua, se van a poner recontentos y ahí, ¿qué les voy a decir cuando las aguas sean amargas? ¡Ay, la que se me viene! ¡Ay, la que se me viene! Normalmente los líderes tienen esa dificultad. Ven venir el peligro y entonces empiezan a ocuparse en qué hacer cuando llegue el momento. Empiezan a preocuparse, en el peor de los casos, en qué hacer cuando llegue ese momento. Porque uno de los roles que tiene el líder es ver lo que pasa adelante, para que sus liderados estén protegidos por la visión del líder. Así que indudablemente me imagino que el corazón de Moisés venía apesadumbrado, venía nervioso, pensando en qué cara iban a hacer los israelitas cuando llegaran a Mara, que no se llamaba así, le pusieron así, y entonces agarraran de esa fuente agua con una sed terrible y el agua no se pudiera tomar. Nos dice la palabra de Dios, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo,
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Roé, Yahvé Roé, Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Me interesa qué hizo Moisés como líder del pueblo, porque aquí tenemos muchos líderes y tenemos otros que si no son todavía lo serán seguramente. Y Moisés como líder del pueblo lo que hace es lo que debe hacer todo líder frente a una dificultad. ¿Qué debe hacer el líder frente a la dificultad? Bueno, sacar lo mejor de él. No. ¿Qué debe hacer el líder frente a la dificultad? Pensar en positivo. Está bien, pero no. Lo primero que tiene que hacer no es eso. ¿Qué tiene que hacer el líder frente a la dificultad? Hacer una junta. No, lo primero no es eso. ¿Qué tiene que hacer el líder frente a la dificultad? Salir corriendo. Tampoco, a menos que sea una tentación como la que le tocó a José, salir corriendo. Pero el líder frente a la dificultad tiene que buscar al Señor. Tiene que buscar la sabiduría divina. Y acá hay muchísimos líderes. Y algunos se deben preguntar, pero yo no soy líder, si yo no soy líder de iglesia, no soy ni miembro de esta iglesia. Y bueno, pero si tenés una familia, sos líder. Y si no tenés una familia, sos el líder de tu vida por lo menos. Tomás decisiones para vos mismo, para vos misma. Así que todos acá son líderes de alguna u otra forma. No te escurras, no salgas corriendo, sos líder. Y lo que hagas tiene una influencia, en primer lugar, sobre tu vida. Si sos padre o madre, sobre tu familia. Y sobre tu esposo o sobre tu esposa. Si sos un líder de iglesia, sobre tus liderados en la iglesia. Si sos un líder en la empresa donde trabajás o tenés gente a cargo porque contratás a personas para que trabajen debajo tuyo, también sos líder de esa persona. ¿Qué haces cuando se viene un problema? ¿Qué haces cuando se te viene un calor de 38 grados en octubre y tenés que estar laburando a la mitad del sol? ¿Empezás a murmurar? ¿Te empezás a quejar? ¿Empezás a despotricar? Bueno, para Salomón sería es fácil no despotricar porque Salomón ama el calor. Salomón está chocho estos días. Si alguno quiere ver a alguien contento, mírenlo a Salomón, está chocho. Él con 45 grados, él nada como pez en el agua. Pero hay otros que la sufren, ¿o no? Hay gente acá que yo lo veo, sí, ¿no? Están como derretidos. Y entonces, ¿qué hacemos como líderes ante una situación tan sencilla como un problema climatológico? O tenés que terminar tu trabajo y llovió y no podés terminar el trabajo. ¿Y qué haces? Y que esta lluvia de porquería, que no sé qué. ¿Eso hace un líder del Señor? O va, se arrodilla y le dice, Señor, que deje de llover. Aunque sé que hay otro que sembraron y que capaz que la necesita. Bueno, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero dame fe, ¿no? ¿Qué sabes? Porque capaz que hay 20 orando para que llueva, porque tienen que sembrar. Hay otros 20 orando para que no llueva, porque tienen que pintar. Y si llueve no pueden pintar. Bueno, ¿a quién le hace caso el Señor? Bueno, le hará caso a quienes Él crea. Y si no te hace caso a vos, tendrás que pedirle la fe necesaria como para saber que Él te va a acompañar aunque no puedas terminar ese trabajo. O aunque no llueva y ya sembraste. Moisés, cuando se vio con un problema, fue y clamó a Jehová. Señor, ¿y ahora qué hacemos? Mirá aquel arbolito allá. Señor, el agua amarga. Mira el arbolito. Señor, te estoy hablando del agua. El arbolito. Sí, está bien, ya lo vi. Tiralo al agua. Bueno, es bastante lógico, ¿no? Cuando te encuentres con agua amarga, agarra un árbol, cortalo y tiralo al agua. Se endulza. No. Es ilógico, ¿no? Es que el árbol tenía propiedades y que entonces las propiedades del árbol fueron transmitidas al agua y se endulzaron las aguas. Fue un milagro. ¡Ay, Eliseo! ¡Veneno en la olla! ¿Tienen harina? ¿Sí? Entonces, listo, conquistadores presentes. Cuando vayan a un campamento y usen hongos venenosos, solamente hay que echarle harina a la olla. Con eso se sana la olla. ¿Es así? No. O sea, es ilógico lo que está haciendo Eliseo. Le echa harina a la olla. Se puede espesar, pero no es que le saca el veneno. ¿Quién le sacó el veneno a la olla que le tiró la harina a Eliseo? Dios. ¿Quién hizo flotar la cabeza del hacha cuando tiró Eliseo un pedazo de madera y se hundió la madera y subió el fierro? Los fierros no flotan. ¿Y quién lo hizo? Dios. ¿Quién endulzó las aguas de ese lugar que le llamaron Mara? Dios. Y ahí Dios los probó. Y entonces les dijo, si ustedes son obedientes, entonces les va a ir bien. Ahora, cuando leemos estos versículos, si solo nos quedáramos con esos versículos, parece que Dios es bastante caprichoso. Si vos haces esto, yo te doy, pero si no, nada. ¿No? Parece capricho de Dios. Parece, no me haces caso, tomá. No, pero Dios no es así. Pasa que nosotros debemos leer el texto en el contexto. Hay un contexto inmediato y hay un contexto más amplio. El contexto más amplio de Éxodo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros bien sabemos, ya desde el contexto bíblico, es que hay un gran conflicto. Y en el libro de Éxodo se ve ese gran conflicto
entre un conflicto de adoración, entre Dios y el enemigo de Dios, entre el Dios verdadero y los dioses paganos y los dioses falsos. Así es que si los israelitas adoraban a los dioses paganos, los que recibían esa adoración no eran los dioses paganos, porque los dioses paganos no eran nada, eran un pedazo de madera tallada. ¿Qué es un pedazo de madera tallada? Hay nada. Dice en Jeremías, vos agarrás, te vas y te cortás un árbol. Con la madera de ese árbol te haces un ídolo, un Baal. Con la otra parte de la madera te haces una silla y una mesa. Y con la otra parte cocinás la comida. Y a la madera con la cual cocinás la comida y te sentás encima le pedís que te haga cosas. O sea, es un pedazo de madera. Pero detrás de ese pedazo de madera hay demonios recibiendo la adoración. Detrás de los ídolos hay demonios recibiendo la adoración. Y todo demonio que recibe adoración de nuestra parte obtiene derecho en nuestra vida. Si alguno quiere anotar, porque tiene una mente curiosa, anoten Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, y ahí encontrarán dos referencias, hay un montón más, pero ahí ya tienen dos. Dice con una muestra, basta. Pero bueno, hay dos ahora muestras, ¿no? Y ahí tenés dos muestras de que los israelitas cuando adoraban a los ídolos paganos, no adoraban a los ídolos, sino que adoraban a los demonios. Y los demonios entonces obtenían derechos sobre la vida de los israelitas. Por eso Dios le dice, si vos guardás mis mandamientos, guardás mis estatutos, me adorás solo a mí, entonces te va a ir bien. Yo voy a ser Jehová tu sanador. Porque ¿qué pasa? Imagínate que los israelitas adoraban a los dioses paganos y Dios lo quería bendecir. Los demonios salían y decían, ¿qué va a bendecir si son nuestros? No, es que son míos porque yo los liberté de Egipto. Sí, pero me están adorando a mí, me hicieron un becerro. ¿A vos te adoran a través de becerros? Y no. ¿Y a quién adoran a través de becerros, Señor? Y a ustedes. Entonces, ¿de quién son? Y de ustedes, está bien, me voy. Esto no pasa porque Dios sabe muy bien las reglas, porque Él las escribió, Él las diseñó, y Satanás también sabe las reglas. Entonces no se dan estas conversaciones bastante graciosas y tontas. Yo se las ilustro así como para ver nosotros el gran peligro en el que nos encontramos. Pero no se dan estas conversaciones. No es que los ángeles vienen y se encuentran con los demonios y los demonios le dicen, ¿qué hacen ustedes acá si Pablo es mío? No, que Pablo es nuestro, porque Pablo es un pastor de la iglesia adventista. Pablo es un pastor de una iglesia cristiana, así que es nuestro y está predicando la palabra. Y entonces ellos dicen, no, pero Pablo no está adorando a nosotros porque Pablo adora al fútbol. Y entonces Pablo todos los días se ve 5 horas de partido de fútbol. Y está bien, lee 20 minutos la Biblia, pero 5 horas de partido de fútbol se ve Pablo. Y te acordás el sábado pasado, dijo que se sentía mal, no fue a predicar, pero era que tenía que jugar su equipo favorito, así que se fue a la cancha. Y te acordás el otro día que hubo reunión, él no estuvo en la reunión, dijo que le pidió a un anciano de la iglesia que predique porque él estaba mirando el partido de la Argentina, porque jugaba contra otro. Y entonces, no pasa esto. Porque si Pablo tuviera ese ídolo, entonces los ángeles ni vienen a traer bendiciones a la vida de Pablo porque no tienen derecho para hacerlo. Entonces acá lo que está pasando es que Dios los prueba en Mara para que ellos entiendan de que hay un conflicto de adoración. Y ese mismo conflicto de adoración que existía en la época de los israelitas en el desierto, existe hoy en tu vida y en mi vida. El mismo. Los demonios han cambiado de forma, solamente los ídolos. Pero está igual. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que se interpone entre vos y Dios. Todo lo que tiene el primer lugar en tu vida y que no es Dios, es un ídolo. Pero vamos a dejar a los ídolos tranquilos hasta que lleguemos cuando Moisés recibe las tablas de los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí vamos a hablar un poco más de los ídolos. Ahora lo dejamos tranquilo a los ídolos. ¿Sí? Capaz que cambio de micro, ¿no? Como ayer. Vamos a ver. Ayer también era el azul. A mí me gusta el azul. Rojo. A ver ahora. Gracias Alan por hacernos el aguante ahí. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar los ídolos. Pero ¿qué lección sacamos de Mara? Como todo líder del Señor, cuando hay un problema, anda a buscar al Señor. No importa si el problema es chiquito o grande, no reniegues, anda a buscar al Señor. El Señor hace milagros maravillosos para mostrar su poder, para que nosotros tengamos testimonio de Él, para tocarnos el corazón y darnos una caricia muchas veces y para que creamos que Él existe. Recuerdo una vez, creo que ya les conté, que venía desde Helvecia de dar clases y tenía que ir hasta Coronda. Me quedaban 150 kilómetros. Y ahí en Santa Fe, Entre Ríos, cuando llueve, llueve. Y se larga a llover y uno no sabe cuándo va a dejar de llover.
Una lluvia normal ahí son 70, 80, 150 milímetros. Entonces llueve y llueve, y llueve y llueve. Y cuando salí a las 10 de la noche de dar clases del Helvecia, me faltaban unos 150 kilómetros todavía y dejar a 4 docentes más que llevaba en el auto. Y entonces salimos del Helvecia y Pinky, no recuerdo su nombre, pero le decíamos Pinky, venía sentada atrás, a la derecha. Y yo siento, cuando estamos saliendo del Helvecia, habremos hecho 5 o 6 kilómetros y siento... Se me pinchó una goma, digo yo. Pensé. Y dice Pinky, che, Pablito, hay un ruido raro acá atrás. No, Leo, tranquila, no te preocupes. Y yo en mi ignorancia y desesperación, porque hay esas zonas de mucho barro gredoso, digo, si me bajo a la banquina, se me entierra el auto, no lo saco más. Me tengo que bajar, ir a algún campo para buscar a alguien con una camioneta o un tractor que me venga a tirar y sacar el auto, cambiar la rueda y de ahí seguir. Así que le digo al Señor, inflame la rueda. En mi desesperación e inconsciencia. Y la rueda dejó de hacer ruido. Y ahora me entró la duda. ¿Se pinchó o no se pinchó la rueda? ¿Me la infló el Señor? ¿O fue simplemente un ruido que tal vez agarré barro, que había dejado un camión, el barro pegó, pensé que era una goma pinchada y entonces no? Eso es lo más normal. El Señor no va a inflar una rueda de un auto mientras está andando para que no te embarres. No tiene sentido. Tiene cosas más importantes que hacer Dios. Y me fui pensando en todo eso mientras íbamos charlando con las docentes hasta que llegamos a Santa Rosa de Calchines, que ahí estábamos a 30 de Santa Fe. Así que estábamos más o menos a unos, habremos hecho 60 kilómetros hasta que llegamos a Santa Rosa de Calchines. Cuando llegamos a Santa Rosa de Calchines, ya habíamos cambiado el tema, yo me había olvidado de la rueda, y me acuerdo de la rueda cuando estoy pasando el último lomo de burro de Santa Rosa de Calchines. Y ahí me acuerdo de la rueda y le digo, Señor, si la rueda se pinchó y se tiene que pinchar, todo esto en la mente, porque ninguno de los otros era creyente. Así que no iba a ir hablando con Dios como hablo cuando voy solo, ¿no? Iban a pensar que ya pensaban que estaba loco por otra cosa, imagínense, con eso, chao, me encerraban. Llegábamos allá, a Santa Fe me encerraban. Entonces le digo, Señor, si la rueda se pinchó y se va a pinchar, acordate que acá a 2 kilómetros está la rosera y es la última dársena con cemento. Por favor, que se pinche antes de eso, así puedo cambiarla ahí y seguimos viaje. Mi mente decía, la rueda no se pinchó, era barro. Pero por otro lado decía, ojalá que se haya pinchado y que el Señor me demuestre que se pinchó, así yo me quedo contento que el Señor me la infló, ¿no? Que me mandó un ángel en la rueda para que yo siga. Faltan 500, 600 metros y dice Pinky, Pablito, otra vez el mismo ruido. Sí, le digo yo, se pinchó una rueda. Uy, ¿qué vamos a hacer ahora? Nada, tranquilo, paro acá y la cambio. ¿Te vas a empapar? Me empapé, pero estaba chocho empapándome. Fue la rueda que cambié más contento en mi vida. Y mirá que en aquella época, como tenía poca cubierta, cambiaba muy seguido ruedas. Y esa fue la rueda más contenta que cambié. El Señor se dignó a mandar un ángel que me infle la rueda. ¿Por qué lo hizo? Todavía me lo pregunto. Pienso que era para que yo crea que Él nos ama. Y que cuando tenemos un problema, por más pequeño que sea, y le clamamos, Él responde. Aunque pensemos que para nosotros es insignificante o pensemos que para Él es insignificante. Cuando tenemos un problema, clamemos a Dios porque Él responde. Vamos a seguir. Vamos a avanzar hasta el Maná, capítulo 16. No se los voy a leer, se los voy a contar. Ustedes tienen la responsabilidad de leerlos y ver que yo no le esté mintiendo. En el capítulo 16 del libro de Éxodo aparece ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la traducción de maná. Nosotros le decimos maná. Ellos le decían ¿qué es esto? Cuando llegan a un determinado lugar, entonces se empiezan a quejar. Y dicen, no tenemos para comer, nos trajiste para matarnos de hambre acá. Moisés, ¿qué te pasa? ¿No? Así era lo que le decían. Imagínate, eran 2 millones de personas. 100.000, más menos. Eran un montón de personas. Y entonces venían y se quejaban, Moisés, tengo a mi familia sin comer hace 3 días. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre, no hay nada para comer acá. Me hubieras dejado en Egipto que me mataban. Por lo menos si me matan con la espada me muero rápido, me cortan la cabeza. Acá, morirme de hambre y ver a mis hijos que se mueran de hambre, para eso me trajiste. Es una locura esto, Moisés. ¿Quién te dijo que vos tenías que mandar a buscarme? ¿Para qué? Maldigo el día que mirá que te hice caso y me vine. Imagínate todas las despotricaciones que habrán hecho, ¿no? Yo imagino algo así. Mala palabra, capaz alguno.
Entonces, con todo ese mal espíritu que se empieza a generar, el enemigo se hacía la salsa, ¿o no? Y entonces los demonios empezaban a soplarle. Sí, ¿te acuerdas? Y entonces el esposo se empezaba a pelear con la esposa. Y se empezaba a pelear el suegro con la... Yo te dije que no la traigamos a esta, ¿viste? No, y ahora no puede ni caminar y ya se está quejando. Imagínate, la suegra. Imagínate, vos llevabas a tu suegra y tu esposa, no, vamos a llevarla. No la llevemos. No. Sí, vamos a llevarla, ¿no? Y ahí iba con tu suegra y se armó. ¿Viste? Que siempre que por ahí si hay mal genio con la suegra, se arma. Así que imagínate cómo estaba el pueblo de Israel, todos peleados entre todos, y ahora van a Moisés. Moisés, ¿qué hiciste? Y el Señor le dice, muchachos, tranquilos, va a haber codornices y va a haber pan. Pan del cielo, pan de ángeles, dice el Salmo 68. La cuestión es que cuando salieron esa mañana, dice que cayó como un rocío y había regado alrededor del campamento de los israelitas algo que era menudo, como una escarcha, y dice que el gusto era como de hojuelas con miel. Y entonces ellos dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y cómo se dice qué es esto en hebreo? Maná. Maná. ¿Vos sabés maná? ¿Vos sabés qué es esto? No tengo idea. ¿Qué es esto? No tengo idea. Che, ¿vos sabés qué es esto, Pablo? No tengo idea. David, ¿vos qué es esto? ¿Qué es esto? Moisés, ¿qué es esto? Bueno, ese es pan del cielo, muchachos. Ah, sí. ¿Y esto se puede comer? Sí. Eso lo va a mandar Jehová todos los días. Todos los días. Y cada día tienen que tomar una porción. La que vayan a comer. No se guarden para el otro día. Miren que si se guardan para el otro día, cría gusano. No, ¿qué va a criar gusano? Este me quiere matar de hambre. Anda a saber si mañana cae de nuevo. Así que algunos agarraron y juntaron como para 2 o 3 días. Al otro día dice que había un hedor en el campamento. Y entonces Moisés sale y dice, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué son cabezones? Si les dije que junten para un solo día. Ahora, cuando lleguemos al 6.º día, hay que juntar doble. Porque el 7.º día no va a caer. Y ahí los cabezones otra vez dije, no, que voy a juntar si ya se me pudrió, ahora no junto. Y al otro día salieron y no había. Y el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo no me van a entender estos tontos, che? ¿Qué les pasa que no me creen? Les mandé 10 plagas a los de Egipto para sacarlo. Les di maná, les di las codornices, les endulcé el agua de mar. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué son tan cabezones? ¿Por qué tienen una espalda tan dura? Ni a los caballos me cuesta tanto domarlo, dice el Señor. ¿Y a esto? Y nosotros normalmente cuando vemos esto, nos dan ganas como de criticarlos. ¿No les pasa? Critiquémoslo un poco, a ver, vamos a hacerlo. Pero santamente. ¿Cómo? No se puede criticar santamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de la realidad de ello y después la vamos a aplicar a nosotros. No se sientan bien cuando hablemos de lo que hicieron, porque cuando la traigamos a nosotros somos peores. Así que no te nazca el deseo carnal de sentirte bien, che, qué malos que eran, yo soy mejor. Mentira. Nosotros somos 10 veces peor, porque ya tenemos la experiencia de ello y todavía no aprendemos. ¿Qué pasó con los israelitas? Los israelitas habían sido contaminados por Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ya no vivían en Egipto, pero Egipto sí vivía dentro de los israelitas. Ellos habían salido de ese lugar geográfico que era idólatra, pero ellos seguían siendo idólatras. Ellos habían salido de ese lugar geográfico que tenía una visión y un paradigma de la realidad que no era un paradigma divino, no era una realidad divina, sino que era una realidad humana creada por seres humanos. Salieron de ahí, pero seguían con el mismo paradigma. Ellos habían salido de Egipto donde eran esclavos y ahora eran libres, pero tenían una mentalidad todavía de esclavos. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo hoy. El Señor nos dice, salí del mundo, no que te vayas y te encierres en una burbuja y vivas allá, no es eso, sino salí de practicar las cosas que el mundo practica, pero muchas veces salimos del mundo y aunque vengamos todos los días, los 7 días de la semana a la iglesia, muchas veces nos puede pasar que el mundo no sale de nosotros. Entonces acá en la iglesia somos todos santitos, ¿no? Y si venís con el traje, la corbata, parece más santo, ¿te diste cuenta? Che, si vos te venís con el trajecito, la corbata, una buena camisita, mirá, este debe ser anciano, diácono, pastor, algo debe ser, ¿no? Entonces parece como que uno es más sabio. Sabio, la corbata no te hace más sabio, el saco tampoco. Nada más te da un poquitito más de formalidad. Y como venimos a hablar del Rey de Reyes y Señor del Universo, nos vestimos como si tuviéramos que ir ante un Rey de Reyes y Señor del Universo. Más o menos de la mejor forma de lo que tengamos en la casa. Tampoco el Señor te pide que te compre un Giorgio Armani. Te pide que traiga un pantaloncito limpio, una camisita limpia y nada más. Ahora, ¿a qué voy? Que acá en la iglesia es fácil ser buenito. Que Dios te bendiga, hasta mañana, buenas noches, ¿no? Ahora, cuando entramos a la puerta de nuestra casa, ¿no? ¡Pum! Capaz que,
chao, hasta luego. ¿No? Y entró así. Che, pa, salí de acá, estoy cansado. Viste que allá tuvimos que no andaba bien los micrófonos, que tuvimos que renegar, que la cámara, dice Claudio, me tuvo todo el día ahí en la cámara. ¡Salí de acá! ¿No? Que no nos pase, ¿eh? Estuve predicando el lunes y salí, déjame de hinchar. Que no nos pase, ¿eh? Porque acá es fácil tener la caretita de santitos. ¿Y en casa? ¿Y en el desierto? Ahí se te pone peor. En casa es una cosa, pero en el desierto, que ya no tenés la comodidad de la casa. Che, ¿y el baño dónde está? Y atrás de la palmera aquella, hermano. Llévate la pala. Oh, y mi baño era lindo allá en Egipto. Bueno, ahí voy. Y cuando va llegando, el anterior no enterró bien. Oh, qué agua, ¿para qué vine acá? ¿Para qué? ¿Y en el desierto? Che, ¿y la heladera? Olvídate. Vamos a juntarnos a comer un asado. ¿Qué asado? Tenemos que cuidar la ovejita que tenemos, si no, no hay más. Acá no se van a reproducir, no tienen ni qué comer. Se me vinieron flacas, mirá. Ahí no está tan fácil ser buenito. Ahí no está tan fácil. Ay, que Dios te bendiga. ¿Cómo andás? Arruinado ando. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y viste cómo está una crisis. ¿Viste el dólar? 200 pesos, no, es una locura, me estoy fundiendo. ¿Y cómo ando mal? ¿Qué te pasa? Y me duele acá, el pecho me duele. ¿Y por qué? No tengo idea, pero ando arruinado. Y a veces andamos con la cabeza agacha, pateando cascote por la vida. ¿No? Y eso que ni te preguntan a qué Dios crees, ¿no? Imagínate que te encuentran con la cabeza agacha pateando cascote. Yo siempre pienso cómo me verán adentro del auto, ¿no? En uno tenemos los vidrios polarizados y en el otro no. Digo, ¿qué cara pondré en el auto yo? ¿No? Cuando voy manejando. Y a mí me gusta ir mirando, trato de mirar todo. El otro día me crucé con Lucy, ¿no? En una esquina muy interesante que tiene ahí cerca de casa, hay un pasonivel, que mi suegro cada vez que viene acá dice, che, pero esto es una locura, ¿cómo no arreglan esto? ¿No? Porque ahí es se salva el más valiente o el que parece que no tiene seguro, ¿viste? Entonces todo lo que pensamos que tenemos seguro, frenamos, ¿viste? Yo antes tenía una camioneta de esas que parecen que no tienen seguro, ¿viste? ¿Cómo la voy a decir? Déjalo pasar, porque seguro que si nos rompe algo no nos paga nada. Entonces, ese es el que gana en una esquina como esa. Y el otro día iba pasando, a ver, paso, no paso, y por ahí veo que alguien levanta la mano así con la periferia del ojo, y era la Lucy que iba entrando. Después me quedé pensando, ¿qué cara traería yo? No me acuerdo la cara que traía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos solos somos de una forma, cuando estamos acompañados queremos demostrar. Y en el desierto, a veces ya no te da la resiliencia, no te da las ganas, no te da nada para demostrar. Y entonces, ahí viene el problema. Porque te mostrás como sos, y entonces hay una cuestión ahí que no se entiende. Che, pero ¿es él? ¿Es ella o no es ella? A ver, ¿qué está pasando acá? Pasa a veces cuando tenés caretas, y tenés la careta de la iglesia, tenés la careta del trabajo, tenés la careta del fútbol, y en un momento, situación, tiempo y espacio específico, te encontrás con dos personas que te conocen con distintas caretas. Y entonces te encontrás con uno que es de la iglesia, viene y te va a saludar. Hola, Paul, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, hermano? Y acá viene caminando uno de fútbol. Dios te bendiga. Pero no quiero que me escuche el otro. Entonces, Dios te bendiga. ¿Anda mal de la garganta? Un poco. Sí. ¿Viste el cambio de clima? Hola, campeón, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo? La birra que no tomaba el otro. ¿Qué? ¿Vos escuchaste lo que dijo? No, un amigo del fútbol. Sí. Vení que te presento. Él es Marcos, él es Federico. Hola, ¿todo bien? Dios te bendiga. La cara de Federico. Gracias. No sabe nada de Dios, ni sabe que soy cristiano. No, mejor que ni lo sepa, ¿no? Porque si me estuvo tomando una birra con él y andás a ver las palabras que dije cuando me patearon, la canilla cuando estaba jugando con él. Andás a ver lo que dije cuando pensé que la pelota se había ido y que era nuestra, y el otro decía que era de él. ¡Salí de acá! ¡Es nuestra, papá! ¿Qué va a ser tuyo? ¡Salí! Pero yo no quiero que Marcos se entere, porque Marcos está acostumbrado a verme como un ser santo, puro, casto. Dios te bendiga, Marcos.
¿no? Entonces, mis hermanos, eso es lo que está pasando acá. Están en el desierto y están demostrando lo que realmente son. A veces el desierto nos ayuda a darnos cuenta de quién somos, porque a veces usamos tanto una careta que pensamos que somos lo que la careta es. Y esa es la crisis del cristianismo de hoy. Estamos usando tanto la careta de cristianos que pensamos que lo somos, pero tal vez si miramos bien para adentro nos daremos cuenta que no somos tan cristianos como pensamos. En el mejor de los casos sí somos cristianos, entonces somos genuinos y somos de la misma forma con cualquiera que se encuentra. Ahora viene el problema cuando te encontrás con otro que hace muchos años que no te ve y te conocía de otra forma. Entonces ahí te invita, te habla con palabra y vos le hablas con otra y te mira así como raro, como diciendo, ¿y este? ¿Qué te hace el pastorcito? ¿No? ¿A cuánto le dijeron alguna vez qué te hace el pastorcito? No te haga el mormón, ¿no? ¿Te dijeron? ¿Viste? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que le hable de una forma, después de años que no te ven, el Señor te transformó. Y dice, ¿qué? Tomá. No. Una vez fui para Coronda y me crucé con unos muchachos que hicimos toda la primaria juntos. Ya los sobrenombres de ellos no eran muy buenos, eran bastante particulares. Estaba Chalo, estaba Pichota, estaba Peri, estaba todos ellos, ¿no? Todos esos sobrenombres que cada uno tenía su historia y normalmente eran historias violentas. En la primaria donde fui, no era una primaria así de las más buenitas, digamos, era la Matachancho en Coronda, ¿sí? Porque había sido un frigorífico antes, y ahí iban todo lo de la cuarta. La cuarta es se le voy a contar parte de mi infancia, ustedes disculpen, pero es para ilustrar. La cuarta, no te me rías Marisol, por favor, que me pongo nervioso. La cuarta es un barrio de Coronda que ahora es más tranquilo, pero en aquella época era bastante bravo. Y entonces andaban todos con cuchillos. Si le pegabas a uno salían 50, 60 y salí corriendo y espero que corras rápido y más rápido que cualquiera de los 50. Porque te agarraban y te dejaban para el hospital. Y todos los que estudiaban conmigo eran de ahí. La gran mayoría pescadores. Porque está el río, hay un brazo del río Paraná y muchos se dedican a pescar. Así que ahí me crié. Yo era el más pavo de toda la escuela. ¿Viste? Desde los 6 años usaba lentes. Te estoy hablando de hace 30 años atrás. Así que bullying, bueno, no existía la palabra, pero estaba buenísimo, ¿no? 31 años atrás, cuando tenía 6 años. Así que imagínate lo que era eso. Hasta que me di cuenta a los 9, 10, que había un repetidor bien grandote con nosotros. No voy a decir el nombre, no sea cosa que algún día escuche esto y le agarre vergüenza. Y entonces le dije, che, fulano, ¿vos me vas a defender a mí? Y no sé, dice, yo te voy a dar la factura que nos dan todos los días, te la doy a vos. Bueno, te defiendo, porque con la copa de leche nos dan una factura. Así que ahora tenía quien me defendiera, ¿no? Y cuando venía alguien, ¡ey, te va a agarrar fulano! ¿Qué? ¡Fulano! Salí de acá, no te metas con Pablito que te reviento, ¿no? Y ahí le pegaba 4 o 5 bollos y ya está, yo era el protegido de fulano. Eso fue más o menos en 3er grado. 5º grado se fue fulano y bueno, tuve que buscar otro protector. Esa era la escuela donde nos criamos. Entonces, después de muchos años, ando por Coronda, ya vivíamos en Santa Fe, voy caminando, y estaban como 7, 8 de ellos que estudiamos juntos la primaria, tirados en una vereda, tomando, charlando, hacía como 5 horas que venían tomando, así que ya estaban contentos, estaban alegritos. ¡Pablito! Yo pasé por la esquina, ¿no? Y allá vi, muchacho, ¿cómo andas? Vení acá, Pablito, vení, sentate con nosotros. Y ahí fui yo, me senté un rato con ellos, ¿no? Tráele una cerveza, Pablito. No, tráeme un spray para mí. No, ¿qué va a tomar? Tráeme un spray. Ah, bueno. Entonces me trajo un spray, ¿no? Y ahí nos pusimos a charlar. ¿Te acordás cuando vos me hacías la prueba de matemática? Yo no hubiera salido de la primaria si vos no me hacías la prueba de matemática. Sí, yo te hacía la prueba de matemática, pues si no me pegaban, vos me tenías que defender y yo te pagaba con la prueba de matemática. Es un guanaco, le decía yo. Y ahí se me reía, ¿no? Mis hermanos, no importa que nos vean distintos y que nos desconozcan porque fuimos distintos antes. ¿Cuál es el peligro? Que hoy por hoy 2 o 3 personas nos conozcan de una distinta forma. No importa que haya sido distinto hace 5 años, 10 años atrás, 1 año atrás. El asunto es que no seas distinto hoy con distintas personas. Tenés que ser genuino, genuina. Tenés que ser el mismo o la misma. Ya sea que estés en la iglesia, que estés en el desierto, que estés en tu casa, que estés jugando al fútbol, que estés mirando una peli. Tenés que ser el mismo, la misma, con tu familia, con todos, el mismo y la misma. Tenés que hacer lo mismo, esté quien esté. Porque las caretas no sirven para nada. A la final, siempre complican la vida.
Vamos a dejar las caretas y a los israelitas y vamos a ir a la última historia de esta noche, la peña. En el capítulo 17 del libro de Éxodo dice el versículo 1 lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué hizo el pueblo? Tentó a Jehová. ¿Cómo hago para tentar a Jehová? Tentar, esa palabra, nasaj, en hebreo, significa someter a prueba. ¿Cómo hago para someter a prueba a Jehová? ¿Será que someto a prueba su gracia? ¿Puedo someterlo a prueba para que peque? Y no le puedo, Señor, mirá, dale, sálvame a mí, te doy una coima. ¿Cuánto vale, Señor, mi salvación? Te coimeo. No, olvídate. Olvídate. Ya está. Está allá arriba, ya está. Ni Satanás pudo hacer pecar a Jesús, 100% humano, 100% divino, en el planeta Tierra. Así que ahora imagínate si yo lo quiero hacer pecar. A Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo, a un ángel. Lo tentaría a un ángel. Los ángeles ya se la saben toda. El enemigo los tentó, la tercera parte cayó. Las 2/3 partes que quedaron, ni locos se van a dejar tentar por mí. Entonces, ¿qué significa tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? ¿Cómo hago para tentar a Dios? ¿Cómo hizo el pueblo para tentar a Dios? Bueno, lo pusieron a prueba. ¿En qué sentido? Vamos a ver una historia ahora de alguien que tentó a Dios y le fue bastante mal. Es más, los israelitas, en alguna de las pasadas y guerras que tuvieron, terminaron con la vida de esta persona. Aunque esta persona dio una profecía mesiánica, aún así terminaron con su vida, porque él tentó a Jehová, así como los israelitas tentaron a Jehová en esta circunstancia, en esta situación. Acompáñame al libro de Números capítulo 22. Vamos rapidito al libro de Números capítulo 22, simplemente para ilustrar qué significa tentar a Dios. Ojo que no te pase esto, no tientes a Dios. No tientes a Dios con tu vida. ¿Por qué? Porque te puede ir mal. A Dios no se lo tienta, a Dios se le cree o no se le cree. Ahí nomás. Acordate de que Dios tiene un plan grande para tu vida. Y acordate también de que el demonio tiene un plan grande para tu vida. Vos decidís cuál plan cumplir. No podés cumplir el tuyo. No, yo voy a cumplir el mío. No voy a cumplir ni el de Dios ni el del demonio. No, olvídate, no existe esa opción. El que no está conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Entonces no existe la opción de hacer mi plan. O estoy haciendo el de Cristo, el de Dios, o estoy haciendo el del enemigo, aunque piense que es mío. Acordate de que el enemigo trabaja en la mente. Hace 6.000 años, años más, años menos, que está tomándonos como conejillos de indias y haciendo con nosotros experimentos. E indudablemente hoy ha conectado su mente a la de muchos seres humanos, haciendo que hagan la voluntad de Él y los seres humanos piensan que hacen la suya. Mira qué interesante. Entonces tené cuidado, no tientes a Dios. ¿Cómo hizo Balaam para tentar a Dios? En el capítulo 22, versículo 12, dice así: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balac, hijo de Zippor, ve al pueblo de Israel y dice: che, estos son una banda, hay que reventarlos. ¿Hay alguno que haga maldiciones acá? Sí, hay un Balaam que tiene poder. Sí, bueno, vayan, tráiganmelo para que maldiga al pueblo. Tráiganme ese hechicero, ese curandero, ese profeta, como él quiera llamar. Tráiganmelo para que maldiga al pueblo. Así que le manda regalos, le manda dotes, le manda riqueza. Y entonces le dice: ¿y esto para qué me lo manda? Porque quiere que vayas y maldigas al pueblo de Israel. Ah, muy bien, yo voy a consultar. Así que esa noche Balaam consulta con Jehová: Señor, ¿te parece que vaya y maldiga al pueblo de Israel? No, no lo maldigas, porque ellos son benditos. Así que él se levanta a la mañana y le dice: no, muchachos, no puedo ir, Dios no me deja. No, pero dale, que te va a pagar bien. No puedo ir. Yo no voy a hacer nada de lo que Dios no quiera. Entonces nos dice la palabra de Dios que cuando llegan, versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes
y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Miren acá, te honraré mucho, te daré mucho poder, riqueza, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a sus siervos: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora, ¿qué le pasa a Dios? Está ciclotímico. Antes no y ahora sí. ¿Dios quería que Balaam vaya? No, es más, versículo más adelante sale para matarlo. El ángel de Jehová se le pone enfrente. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que cuando tentamos a Dios nos volvemos irracionales. Cuando tentamos a Dios, ¿qué nos volvemos? Irracionales, tanto como para hablar con una mula. Porque la mula no quería avanzar y Balaam le empieza a pegar a la mula en la cabeza. Y entonces Dios hace que la mula hable y le diga: deja de pegarme. Y Balaam se pone a hablar con la mula. Mis hermanos, yo salgo corriendo si me habla la mula. Imagínate que estoy montando un caballo y le digo: dale, dale. Y el caballo me mira y dice: deja de pegarme. Si soy obediente. Papito, ¿sabes qué? No me ven más. Salí de acá si los caballos no hablan. Y la única experiencia que conozco que había en esa época, antes de Balaam, de una persona que habló con un animal, bastante mal le fue. Acá estamos. Así que yo no hubiera hablado con el caballo, pero él se puso irracional, estaba tentando a Dios y entonces se pone a hablar: dale, cabezona, ¿qué me importa que vos seas obediente? Y Dios le abrió los ojos y vio al ángel de Jehová. ¿Por qué pasó esto? ¿Dios le había dicho la primera vez que vaya o que no vaya? ¿Y entonces para qué le preguntó una segunda? Porque quería ir, quería la platita, muy bien. ¿No hacemos lo mismo nosotros a veces? Señor, ¿te parece que avance en esta situación? Y el Señor te muestra fehacientemente que no. Pero viene otro, te da otra perspectiva, te cambia y vos decís: bueno, voy a orar. ¿Para qué orar? Si ya oraste. Si ya te dijo que no, ¿para qué le va a querer jugar la pulseada a Dios? Ahora, cuando le juegues la pulseada a Dios, lo estás tentando. Entonces Dios te va a dejar que camines por el camino que querés caminar para que tus pensamientos y tus frutos vos los mires solito o solita, y para que te des cuenta por qué Dios te dijo que no. Porque si tu voluntad es ir, lo que le estás preguntando no es sincero ni de todo corazón, sino que es para dejar tranquila la conciencia. Porque si Dios ya te dijo que no, no hay otra pregunta que hacer. No. ¿Qué es no? No puedo ir. Y aunque viniera, te va a dar todo el reino. No puedo ir, ya me dijo que no. Y bueno, pero andá, decile. Y Balaam, como cuando los papás decían que no. Capaz que Balaam había tenido algunos papás que a veces decían que no y otros que sí. Papás queridos, madres queridas, si dicen que no, es no. No le muestren una imagen de Dios a sus hijos que no es real. Si dicen que no, es no. Pensás si vas a decir que sí o que no antes de decirlo. Una vez que lo dijiste, olvídate, no te podés retractar. Es no. No vas a ir a tal lado. No puede ir a ese lado. Si no fuiste, perdiste autoridad. La visión de Dios que va a tener esa persona es errónea. Si le dijiste que no, es no. No, lo que pasa es que después lo pensé bien. Pensalo bien antes de decir que no, que sí. Mira, ya te digo, ¿es un problema o no es un problema? Saber si puede ir o no puede ir. Es un problema. ¿Qué hacen los líderes en los problemas? Muy bien, así que te va la pieza. Aguantame. No, pero quédate ahí, aguantame, ya vuelvo. Ya te digo, aguantá. Te va. Señor, ¿qué hago? ¿Puede ir o no puede ir? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Entonces va después y consulta con tu esposo. No, anda con tu mamá. No, anda con tu papá. O sea, consulta con tu esposo. Che, mirá, me está preguntando si puede ir o no ir. Y bueno, pero ¿sí o no? A mí me parece que sí. ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que también que sí. Bueno, listo. Dale, sí podés ir. Le va mal donde va. Viste, vos dijiste que sí. No, o sea, ya está. Los dos decidieron que sí. Tampoco es para pelearse después porque uno dijo que sí y el otro dijo que no. Y si los dos dicen que no, dicen que no. Pero una vez que dijiste que no, es no. Ahora, si le decís, si tocás eso de nuevo te voy a arrancar los pelos. ¿Estás segura que le va a arrancar los pelos? ¿Cuántos pelos le vas a arrancar? ¿Los vas a contar? 7, 8, 10, 15, 20, 30, 50. ¿Cuántos pelos? 2. Entonces, si no estás dispuesto a arrancarle los pelos, no le digas que le vas a arrancar los pelos. Pues le estás mintiendo.
Te voy a reventar. ¿Y qué significa reventar? ¿Como un sapo? ¿Lo vas a aplastar hasta que explote? ¿No? ¿Viste los pobres sapitos que van saltando? Acá no he visto tanto, pero en Santa Fe y en Entre Ríos hay muchos sapitos y pobrecitos, muchas ranitas hay, que mueren aplastaditas porque, viste, el camionero, el que va en el auto, a veces ni te das cuenta y saltan justo cuando está por pasar y revientan. ¿Eso significa que le va a hacer a tu hijo? ¿Lo va a reventar así? No. ¿Y entonces para qué se lo decís? ¡Te voy a reventar! No, no lo va a reventar. Ahora, puede ser que tu papá o tu mamá te haya dicho que te iba a arrancar los pelos y no te arrancó ninguno. Mejor, ¿no? No te confundas. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice, muchachos, caminen por acá, que yo les voy a dar todo lo que necesitan, es que te va a dar todo lo que necesitas. No tenés que andar murmurando y quejándote cada vez que viene el problema. Cuando viene el problema, vos lo mirás y le decís, Señor, me falta agua. Ahí está. No murmurar, ¿para qué me trajiste acá y ahora no tengo agua y nos vamos a morir de sed? Porque eso es lo que hicieron. Altercaron contra Moisés y tentaron a Jehová. Tanto que Moisés, en el capítulo 17, versículo del 3 al 7 de Éxodo, va y le dice, Jehová, me están por matar, me van a apedrear, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer acá, Señor? Salvame, ya intercedí, pero no le entran balas. ¿Qué hacemos? Y entonces Dios le dice, mira, juntate con los ancianos del pueblo. Andá hasta la peña, golpea la peña y yo voy a hacer salir agua delante del pueblo. Entonces fueron con los ancianos del pueblo, golpeó Moisés con su vara la roca y entonces salió agua de la peña y todos bebieron. Pero tristemente vamos a ver mañana que la consecuencia del altercado contra Moisés y de la murmuración contra Jehová fue que muchos de ellos tristemente pasaron una mala situación contra un enemigo que Satanás levantó contra ellos, aprovechando su falta de espiritualidad, su falta de unidad, su falta de derechos legales contra el Señor. Y vamos a ver mañana que los amalecitas vinieron contra ellos. Y aunque salieron vencedores, porque había dos que le levantaban los brazos a Moisés, y veremos qué significa eso, hay muchos que no salieron vencedores en esa batalla. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Por qué no estaban preparados? Porque en vez de estar haciendo lo que Dios les había mandado, se estaban peleando entre ellos o estaban criticando a Dios por donde los había puesto. Y a nosotros como cristianos nos puede pasar eso. En vez de salir vencedores en lo que Dios nos está mandando, nos estamos peleando entre nosotros, o estamos mirando al otro, o estamos mirando por qué Dios no me da lo que yo quiero que me dé. Y entonces, ¿qué tenemos? Falta de poder. ¿Qué tenemos? Falta de preparación. Por eso necesitamos de ese agua viva, pero sin pelearnos, sin enojarnos con Dios, sino reclamando con humildad sus promesas. ¿Dios les había prometido que le iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel? Sí. ¿Les había prometido que les iba a dar todo lo que necesitaban? Sí. ¿Les había prometido en el capítulo 15, verso 26, que era Jehová su sanador, Jehová Roé? Sí. ¿Le había mostrado con Abraham que era Jehová Jireh, Dios proveerá? Sí. ¿Y entonces qué les pasaba? Les faltaba la fe. Tenían una incredulidad terrible. Y eso no nos puede pasar. Es por eso que, mis hermanos, vamos a leer juntos un versículo maravilloso que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. 1 Corintios, capítulo 10, verso 11 y verso 12. Y dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos estar confiados en nosotros mismos, pero sí podemos estar confiados en Jehová de los ejércitos. No podemos confiar en lo que nuestra mente nos dice, pero sí podemos confiar en lo que la palabra nos dice. Y la crisis más grande que nosotros pensamos que nosotros somos lo que la sociedad nos ha dicho, pensamos que Dios es lo que la sociedad nos ha dicho, pensamos que la Biblia es lo que la sociedad nos ha dicho. Pero si nosotros pudiéramos por fe creer que la Biblia es lo que la Biblia dice que es, que Dios es lo que la Biblia dice que es y que yo soy lo que la Biblia dice que soy, nuestra vida sería distinta. Porque el único que tiene la verdad es Dios, y la verdad es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros a veces le creemos como más verdad lo que me dice el vecino,
Le creemos como más verdad lo que me dijo mi papá, no servís para nada. No, mi papá no me lo dijo, ¿no? Pero a veces a alguno le puede haber tocado un papá, un tío, un abuelo. Sos un inútil, no servís para nada, y se lo creíste y pensás que sos inútil y no servís para nada. Te mintieron. El Señor te dice que sos una piedra preciosa a sus ojos, te dice que te da dones y talentos con el Espíritu Santo, te dice que tiene un plan maravilloso para tu vida, te dice que sus pensamientos para vos son más altos que los tuyos. No, pero yo soy un inútil. Mentira, te mintieron. Cacheteate y créele al Señor. Pero necesitamos creer que la Biblia es lo que la Biblia dice que es, que yo soy lo que la Biblia dice que soy y que Dios es quien la Biblia dice que es. ¿Te animas hoy a ir a tu casa y a analizar qué es lo que crees? Si lo que crees de vos mismo, vos misma es lo que dice Dios o lo que te dijeron. Si lo que crees de la Biblia es lo que dice la Biblia sobre ella misma o es lo que te dijeron. Y si lo que crees de Dios es lo que Dios dice de sí mismo o lo que te dijeron. Si nosotros llegamos a creer, nunca pensaremos en que ya estamos listos. Siempre pensaremos en que estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, pero todavía hay peldaños para subir. Y no nos confiaremos en nosotros mismos. Y entonces el enemigo no encontrará asidero para hacernos caer. Ahora, si caemos, ¿qué hacer? Levantarnos en el nombre de Jesús, tomarnos nuevamente de su mano poderosa como hicieron los israelitas en ese momento y seguir avanzando, porque la promesa está. Nosotros estamos yendo ahora a la Canaán celestial. Cristo pronto va a venir a buscarnos y nos va a introducir en la Jerusalén celestial. Pero para eso necesitamos llegar vencedores y la única forma de vencer es en Cristo Jesús. La única forma de vencer es conociendo la verdad, porque es la única que nos hace libres del engaño, del pecado, del Egipto que mora en nuestro corazón. Y la verdad es la palabra, la verdad de Jesús, Juan 14:6, la verdad son los mandamientos de Dios. Salmo 119, 146 al 152. Entonces necesitamos conocer la verdad, necesitamos llenar nuestra mente de la palabra para creer que soy lo que Dios dice que soy, que Él es quien Él dice que es y que la Biblia es lo que Él dice que es. Nos ponemos de pie y oramos para no tentar a Jehová y para poder ser eso, lo que Él dice que nosotros somos. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Gracias, Señor, por la experiencia de los israelitas. Gracias porque nos las has dejado en las páginas de tu palabra para que nosotros aprendamos y no cometamos esos mismos errores. Podemos ahora, al volver a casa, leer los Salmos 105, 106 y 107, que desarrollan en plenitud la experiencia que ellos tuvieron en el desierto. Seguramente ahí encontraremos otros ejemplos para analizar nuestra vida y no equivocarnos en lo mismo que ellos se equivocaron. Señor, ayúdanos para que como Moisés seamos líderes tuyos, no importa en qué rol de liderazgo, ya sea que sea para nuestra propia vida, ya sea que sea para nuestra empresa o la empresa que nos ha contratado, ya sea que sea para nuestro trabajo o nuestra familia o para la iglesia, que podamos ser líderes como Moisés, que cuando se presente una situación, grande o pequeña, vayamos ante ti y te demos esa situación. Ayúdanos, Señor, para estar como Moisés, donde tú quieres que estemos y haciendo lo que tú nos llamas a hacer. Pero también, Señor, ayúdanos a comer el pan espiritual que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Juan capítulo 6, verso 48 al 51. Ayúdanos a comer de Jesús y de su palabra cada día para que tu palabra nos haga renacer y entonces en tu palabra encontremos quién soy, encontremos quién eres y encontremos quién o qué es tu palabra. Y que creamos, Señor, no lo que nos han dicho, no lo que escuchamos, sino que creamos lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a vivir por fe, ayúdanos a caminar por fe, ayúdanos a tener experiencias de fe contigo para tu gloria y para tu honra, para que alcancemos la salvación, la vida eterna, para que alcancemos la Canaán celestial para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Tarea para mañana, leer Salmo 105, 106, 107. Y si quieren pueden leer también la guerra contra Amalek en Éxodo 17. Mañana, si Dios quiere, nos encontramos 20 horas para seguir estudiando, para seguir meditando en la experiencia de Israel y analizando nuestra vida. Que Dios les bendiga.